Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Buenos días, tengan todos. Hoy arribamos ya a la última clase, la clase número 5 de este primer tema de apologética, el orden del universo. Hoy vamos a considerar un concepto opuesto al orden. Ya nosotros hemos estudiado y hemos podido comprobar cómo tanto en el macrocosmos como en el microcosmos hay un orden establecido. O sea, en el orden de los movimientos de los planetas, así como en el orden de la fuerza y el movimiento de los átomos y las moléculas, hay establecido un orden que el mismo científico ha logrado identificar como leyes y le ha puesto nombres para demostrar así que hay un comportamiento estable en la naturaleza grande y en la pequeña, y que esto es un orden establecido. Hoy vamos a considerar un concepto que está opuesto al orden. La evolución, el materialismo, distintas corrientes que niegan la existencia de Dios, aceptan la existencia del orden, pero niegan la existencia de Dios, tienen una definición, una explicación del por qué existen todas las cosas. Y esa explicación pues está racionalmente, diríamos filosóficamente, opuesta al orden. Y es el concepto de el azar o la casualidad. La teoría del evolucionista, del materialista, es que en el universo no existen intenciones. Vamos a tratar de explicar esta teoría de los evolucionistas, de los materialistas, con un ejemplo que pudiera ilustrarlos. Existe una clara distinción entre objetos naturales y objetos artificiales. Por ejemplo, un árbol, un planeta, un río, una montaña, son obviamente, claramente, objetos naturales, pero también existen los objetos artificiales como un vaso, una camisa, una silla o una cama. Estos son objetos, ya decíamos, artificiales, son artefactos hechos por el hombre. Ahora bien, estos objetos artificiales han sido creados por el hombre con un fin, un propósito, que es el de utilizarlos en algo. Obviamente, la forma de cada uno de ellos, o sea, la forma que cada uno de ellos tiene. ¿Recuerdan cuando estudiamos en las primeras clases qué es más importante para definir el fin o el propósito, si la forma o la materia? Bueno, aquí vamos a aplicar aquel concepto que estudiamos al principio. La forma de ellos, la forma que tiene cada uno de ellos, nos revela, nos dice la intención que tuvo su creador, aún antes de que veamos su utilización práctica. O sea, antes de que nosotros podamos ver la utilización práctica de cada uno de estos artefactos hechos por el hombre, su forma, la manera en que está hecha, sin que nosotros conozcamos ni al autor, ni cómo lo hizo, ni cuándo lo hizo, su forma nos dice para qué lo hizo. Queremos decir que la forma del vaso nos dice por sí misma que está hecho. ¿Para qué está hecho? Para echar un líquido dentro y llevarlo a los labios y beberlo, sea agua, leche, jugo, lo que sea. Ahora, sería totalmente absurdo pensar que la camisa está hecha para llevarla a los labios y tomar algo líquido, porque su forma de existencia
la forma que tiene en su propia existencia, nos dice que está hecha para otra cosa. O sea, es una evidencia claramente de que, repito, aun cuando no conozcamos al fabricante del vaso, ni conozcamos a la costurera que hizo la camisa, nosotros por la forma que tienen las cosas hechas, podemos decir para qué están hechas, cuál fue el propósito, cuál fue el fin que tuvo el autor al hacerlo. De igual manera, la forma de la cama nos dice que ella está hecha para qué. Bueno, para que una persona se acueste allí y descanse, duerma, porque sea, si a alguien se le ocurre decir que la silla está hecha para acostarse, dormir, reposar, ¿qué está diciendo? Bueno, está diciendo un disparate, está diciendo algo absurdo, algo que no tiene sentido, porque las formas de ambos objetos pues nos dicen claramente que una cosa está hecha para algo y la otra para lo otro. Ahora bien, esta es la lógica detrás de la cual se puede ver a un autor con un motivo o un propósito específico al crear un objeto artificial. Ahora, esta misma lógica, según los materialistas, según los evolucionistas, esta misma lógica que nosotros podemos aplicar a los objetos materiales hechos por el hombre, no se puede usar para los objetos naturales como el árbol, un planeta, el río o la montaña. ¿Para qué existe el árbol? ¿Y en qué ese motivo de su existencia es diferente al motivo por el cual existe el planeta? Basada en esta diferencia de su forma y en su uso. ¿Cómo puedo establecer el motivo, la razón de ser del río, que es diferente al motivo o la razón de ser de la montaña? Porque tienen formas distintas y usos distintos. Ahora bien, ¿qué dice el materialista? Todas las cosas existentes en la naturaleza han sido configuradas por el libre juego de fuerzas físicas, las cuales no tienen ningún proyecto. La naturaleza es objetiva y no progresiva. Quiere decir el materialista que la naturaleza misma forma aquello que es necesario, sin que detrás tenga que existir un proyecto o un propósito de alguien. Según esta teoría que niega a Dios, solo la necesidad explica la existencia de todas las cosas. Ellos argumentan, dicen, que la naturaleza funciona sin proyectos previos. Ante la pregunta, ¿qué la guía? La respuesta de ellos es, no la guía nada. Son fuerzas naturales que responden a impulsos mecánicos organizados y forjados al azar. La evolución es la expresión de una fuerza creadora absoluta en el sentido de que no está orientada a otro fin que la evolución misma y por sí misma. Ahora bien, esta explicación de que el azar y no el propósito o el fin es lo que ha establecido el orden en la naturaleza, es un disparate racional. Está en contra de la lógica, está en contra de lo que materialmente, empíricamente, por la observación de nuestros sentidos, se presenta a la vista espontáneamente como la realidad. Por eso nosotros vamos a considerar aquí algunos argumentos racionales en contra de que el azar sea la causa del universo. Ahora, el argumento más válido que nosotros podemos emplear desde una perspectiva racional es desmentir el argumento del evolucionista. O sea, no es crear un argumento
adicional aparte, sino ese mismo argumento de que el azar es la causa del orden, lo vamos a desmentir. ¿Basados en qué? Basados en que la naturaleza, en la naturaleza existe el orden. O sea, el solo hecho de que en la naturaleza existe el orden va a demostrar racionalmente que el azar no puede existir. Ahora, de que en la naturaleza existe el orden, lo admiten hasta los mismos materialistas. Ustedes recordarán cuando nosotros estudiamos al principio el concepto o la cartilla materialista sobre la definición de el cosmos o el universo. Entonces, en el universo existe orden. Esto es lo que dicen los materialistas. El cosmos es un sistema ordenado y con equilibrio que no se conduce por leyes humanas ni por leyes sobrenaturales, solo por las leyes naturales. Por oposición al caos, como un estado de desorden y sin sistema, cosmos significa un sistema ordenado del universo, como un todo íntegro sujeto a las leyes del movimiento de la materia. El materialismo dialéctico enseña que el universo es uno y su unidad radica en su materialidad. Vladimir Lenin, el principal líder de la revolución bolchevique rusa, escribió así: el cosmos es el movimiento de la materia sujeto a leyes. Ahora bien, ¿qué explicación da el materialista, el evolucionista, al motivo, a la razón de ser de esas leyes? Que él mismo dice y demuestra que existen. O sea, aquí nosotros vemos que ellos creen que existen esas leyes que están dando lugar al orden. ¿Qué dice el materialista? No hay ninguna razón, no hay ningún motivo. Son simplemente resultados de fuerzas mecánicas sujetas a un proceso y a una evolución natural regidas por el azar y la necesidad. Bueno, y es ahí donde está el punto flaco de la explicación materialista. Repito, el punto flaco, el punto débil desde la perspectiva racional. O sea, desde la perspectiva de la lógica, del pensamiento, esta explicación es débil, es flaca, es insuficiente. Porque surge entonces la pregunta: ¿qué es el azar? ¿Puede realmente el azar, junto con la necesidad, crear el orden de tal manera que ese orden pueda ser estudiado como leyes invariables de la naturaleza? ¿Es posible eso? Lógicamente, racionalmente, ¿se puede admitir eso? Racionalmente, filosóficamente, no se puede admitir, porque nuestro segundo argumento es que el azar excluye toda finalidad o propósito. Ya hemos estudiado que el solo hecho de la existencia del orden en las cosas nos lleva a una meditación lógica, racional, certera, reflexiva. Y son estas preguntas: ¿quién lo estableció y para qué lo estableció? Estas preguntas no son un disparate, no es algo absurdo o irracional. Sea que usemos las preguntas para explicarnos el propósito o el fin de un objeto artificial, como vimos anteriormente, un vaso, una camisa, una silla, una cama, o de un objeto natural, como el árbol, el planeta, el río o una montaña. Si en los objetos artificiales vemos el fin o el propósito por su forma, sin necesidad de conocer a su autor, también fácilmente lo podemos ver y lo podemos definir en los objetos naturales. No hay diferencias entre unos y otros. ¿Quién lo estableció y para qué estableció este orden? Es una pregunta válida. La respuesta del materialista sería: el azar lo estableció. Sin embargo, el azar excluye
por su propia naturaleza toda finalidad o intención previa. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo doy un viaje a otro país y le aviso a un amigo para que me espere en el aeropuerto, ese que me está esperando ahí está en el aeropuerto con una intención previa, con un propósito planeado, esperarme. Pero, ¿qué ocurre? Otro del grupo de amigos que yo tengo, al cual no avisé, está también allí en el aeropuerto y nos encontramos los tres cuando yo llego. Cuando le pregunto, ¿tú también estás esperándome? Me dice, no, estaba aquí en una gestión por casualidad y vi a fulano, el amigo que me estaba esperando, y me puse a conversar con él. El primero de mis amigos está allí con un propósito. El otro está por azar, puesto que de la misma manera en que está, podía no haber estado, como no estuvo ninguno de los otros amigos que tengo en ese país. Entonces, cuando vemos en la naturaleza de nuestro cuerpo que cada uno de sus órganos está en su lugar, cumpliendo una función, o sea, están ahí para algo, los ojos para ver, los oídos para oír, la boca para hablar y para comer, la nariz para oler y para respirar, los pulmones también para respirar, los riñones para cumplir la función renal, el estómago y los intestinos para cumplir la función digestiva, las venas y el corazón para cumplir, todo es para cumplir la función circulatoria. Entonces, cuando vemos que cada uno de estos órganos en nuestro propio cuerpo está ahí para algo, nos es imposible pensar que esa finalidad o propósito de cada uno de ellos sea el resultado del azar, porque de igual manera que el amigo del aeropuerto estaba allí por casualidad y podía no haber estado, también estos órganos podrían estar o no estar en su lugar. Otro argumento es que el azar no es constante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nos pueda un poco que ilustrar y facilitar la comprensión de este argumento. Si todos los domingos a las 3 de la tarde, fíjense en los detalles, un padre de familia acostumbra ir al mercado para hacer la compra semanal de su casa y uno de esos domingos se encuentra con su vecino a la hora de pagar en la caja, este hombre puede decir, mira qué casualidad, los dos estamos juntos en el mercado para pagar. Pero si ocurre que al domingo siguiente de nuevo el vecino está a la misma hora en la misma caja de pago junto al padre de familia, ya esto puede que cause asombro al hombre y diga para sí, qué casualidad esta. Pero si el tercer domingo está otra vez el vecino en la misma hora y en el mismo lugar que el padre de familia, la caja de pago, y mucho peor, si esto le pasa cada domingo, siempre igual, ya este hombre puede decir, esto no es casualidad, este está viniendo aquí a propósito, algo está buscando. Y es lo más lógico de pensar, puesto que el azar no es constante. Nada que se repita de manera igual, uniformemente, puede ser motivado por el azar. Porque el azar es y no es, se da y no se da. Si usted escucha que alguien jugando la lotería saca siempre un premio, comience a sospechar de ese individuo y del banco o empresa dueño de la lotería, porque no puede ser que alguien jugando al azar siempre obtenga un premio.
Así tenemos que en el cosmos, en la Tierra, en la vida vegetal y animal, en los átomos, en las moléculas, se dan millones de hechos todos los días que han sido una repetición constante y ordenada durante milenios. ¿Con qué fin? Para que la naturaleza se comporte de manera estable y puedan existir tantas cosas maravillosas y hermosas. Siempre hay un fin, siempre hay un propósito cuando uno ve este comportamiento estable y ordenado. Si el azar guiara todos estos hechos, no tendríamos nada maravilloso ni hermoso. Existiría solo el caos. Recuerden el texto que vimos al principio de Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios puso orden en el caos y por eso la naturaleza tiene este comportamiento estable. De este hecho, llegamos al tercero de nuestros argumentos de hoy. El azar no es previsible. Solo aquello que está sujeto al orden puede ser previsto de antemano. El azar, en cada caso particular, se encuentra en una situación, diríamos, enteramente nueva y es imprevisible. No se puede prever lo que de esa situación resultará. Por el contrario, el orden es determinado. Es algo que se puede decir lo que va a pasar. Se puede prever el resultado con perfecta seguridad si se conoce la intención de la inteligencia que así lo dispuso. Estamos seguros de que si sembramos semillas de naranjas, saldrá un naranjo. Ahora bien, una persona que se apunte a la lotería no puede estar seguro de que todas las veces que lo haga va a sacarse el premio del número que jugó. Los astrónomos pueden predecir los eclipses con una exactitud de minutos y segundos, inclusive con muchos años de anticipación. Bueno, ¿gracias a qué? Gracias a que los astrónomos pueden decir cuándo va a ocurrir un eclipse de sol, cuándo va a ocurrir un eclipse de luna, y lo pueden decir inclusive con años de anticipación. ¿Por qué? Bueno, gracias a que el movimiento del sol, la luna y la tierra en sus órbitas no cambian, no varían. No es este año de una manera y el año que viene de otra. Así arribamos a la siguiente conclusión. Todas las ciencias no solo demuestran, también se fundan en que en el universo existen fines precisos y una constancia y determinación perfectas que hacen posible la observación de leyes y la previsión de los fenómenos, sin lo cual sería imposible construir aún la más sencilla máquina. Por este motivo podemos afirmar que del universo se excluye totalmente el azar. Si por un momento hiciéramos la suposición de que al universo lo rige el azar, tendríamos un mundo sorprendente, dado los millones y millones de combinaciones que se podrían formar con sus elementos. Sabemos que en una cabeza de alfiler se contiene más o menos un número de átomos igual a 8 por 10 a la 21 potencia. ¿Qué será en todo el universo? ¿Y qué número inexplicable de combinaciones se podrían hacer? En esta hipótesis absurda de que al mundo lo rige el azar, tendríamos que si sembramos trigo, quizás se cosecharán frijoles, y que en lugar de pies, un niño podría nacer con raíces de árboles o piedras, pues los átomos que componen estas cosas, si no hay orden, pueden combinarse en otras formas extrañas. Además, viviríamos en una justa y perpetua ansiedad pensando en que el universo se trocará de repente en otra cosa distinta
pues así como tomó esta forma, podría tomar millones de formas diversas que son tan posibles como esta. Concluimos entonces diciendo que donde hay un propósito, no hay azar. Donde hay constancia, no hay azar. Donde hay efecto previsible, no hay azar. El universo es grandioso, y no solo estamos hablando de su tamaño. El universo es grandioso porque se encuentra en un delicado equilibrio para que tú y yo podamos estar aquí. ¿Humanos por casualidad? No lo creo. El universo funciona bajo 4 fuerzas fundamentales. La gravedad hace que puedan existir las estrellas, los planetas y todos los demás objetos astronómicos que conocemos. Sin ella todo sería átomos y moléculas dando vueltas en una especie de gas. La fuerza electromagnética hace que los electrones permanezcan alrededor del núcleo de los átomos. Sin ella, la luz no existiría. La fuerza nuclear débil es la única que puede transformar partículas en otras. Sin ella no existiría la fusión nuclear, el motor de las estrellas, incluyendo nuestro Sol. La fuerza nuclear fuerte es la que hace posible que los núcleos atómicos sean estables. Sin ella, los protones y los neutrones en el centro de los átomos no podrían permanecer unidos para formar los elementos químicos que hacen todo lo que nos rodea. Estas 4 fuerzas sostienen el universo y sus componentes, y si alguna de ellas fuera solo un poco más fuerte o más débil, la vida como la conocemos sería imposible. Pero supongamos que el perfecto equilibrio de las 4 fuerzas fundamentales es mera casualidad. ¿Es esto suficiente para que podamos encontrar vida fácilmente? Respuesta corta, no. Para que un planeta pueda sostener la vida, requiere cumplir con muchas características. Debe orbitar una estrella, pero no debe estar demasiado cerca o demasiado lejos de ella. La estrella no debe ser demasiado joven, porque no nos dará mucha energía, ni demasiado vieja, porque podría estallar y acabar con nosotros. Y aunque necesitamos la estrella para tener energía, también necesitamos protegernos de ella. El planeta necesita un campo electromagnético para protegerse de la radiación. Mencionamos que la masa del planeta debe ser suficiente para mantener una atmósfera y que esta atmósfera deberá ser una que podamos respirar. La Tierra es un planeta entre miles de millones, pero definitivamente es un planeta especial. Esto es solo un vistazo al ajuste finísimo que se necesita para que el universo exista y sea habitable. Alguien podría decir que esto significa que simplemente estamos donde tenemos que estar, que si estamos vivos es porque simplemente podemos estar. Pero ¿quién puede creer que la delicada afinación del universo en general y nuestro planeta en particular sea fruto solo del azar? Bueno, quizá es verdad que estamos donde tenemos que estar. Quizá así debía ser, porque alguien creó todo el universo con las condiciones ridículamente específicas y necesarias para que tú y yo podamos estar aquí. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Jeremías 32:17. Bueno, llegamos ahora al trabajo de clase. Ustedes recibieron una hoja para que la llenen ahora a mano, manuscrita, en la clase. ¿Qué trabajo van a hacer? Bueno, ahora después de esta diapositiva van también a ver un corto video donde hay alguien que explica las 4 teorías que hay sobre el origen del universo. Ustedes van en primer lugar a dar una breve explicación, a escribir allí en la hoja de tarea una breve explicación de cada una de las 4 teorías sobre el origen del universo. Ese es el primer trabajo que van a hacer. Tiene que ser una breve explicación porque es una sola hoja y con algunos renglones nada más. Después harán una defensa apologética también corta, basada en lo que dicen estas 4 teorías. O sea, es una defensa apologética. Quiero puntualizar en eso. No es una defensa religiosa, no es una defensa teológica, no es una defensa bíblica,
es una defensa apologética. Voy a decir lo que no es. Ustedes, por ejemplo, dicen, la primera explicación enseña esto, la segunda enseña esto otro, la tercera enseña aquello y la cuarta allá, más allá. La defensa que yo puedo hacer en contra de estas 4 teorías del universo es que en Génesis 1 dice que Dios creó el mundo. No es eso lo que yo quiero. Esa no es la explicación que yo quiero. Yo quiero que ustedes hagan, después que analicen, después que expliquen estas 4 teorías sobre el origen del universo, ustedes hagan una defensa apologética, quiero decir, una defensa racional, una defensa filosófica de la fe cristiana, pero basada en estas 4 teorías del universo. Aquí a ustedes se les puede ocurrir. Yo no les voy a dar indicaciones, no les voy a dar ideas de cómo hacerlo, es que ustedes tienen que ocurrirse, ustedes deben procesar lo que oyeron, lo que escribieron, y deben entonces generar de su propia mente una defensa apologética de esta naturaleza. Algo importante, los trabajos son individuales, o sea, los trabajos tienen que hacerlo cada uno en particular. Los trabajos que vengan duplicados, o sea, que sean los 2 iguales o los 3 iguales, los cuantos vengan, van a ser anulados todos. O sea, no puede haber copia del trabajo que hizo otro. Cada uno tiene que hacerlo. Algunos lo harán más detallados, otros serán más simples, más sencillos, pero cada cual debe hacer su propio trabajo. Y por último, después de la clase, pueden ir al chat de apologética para buscar un enlace a un formulario de Google, donde copiarán todo lo que escribieron en la hoja del trabajo de clase. Ustedes, todo esto que ustedes escribieron en manuscrito, ahora, en la clase, después que vean este video, ustedes, no tiene que ser inmediatamente, digo que después de la clase, porque a partir de ahí es que yo lo voy a poner. Puede ser por la noche, puede ser mañana, no deben demorarse mucho, porque es un trabajo de clase que van a recibir 10 puntos por ello. Ahora sí van a ir al formulario de Google, que yo les voy a dar en el enlace, y van a escribir ahí ya, van a copiar lo que ustedes escribieron en la hoja y lo van a enviar, que va a llegar a mi correo electrónico, va a llegar las respuestas que ustedes den, y ahí van a tener los 10 puntos de la clase. O sea, los 10 puntos del trabajo de clase. Bueno, les dejo con el video. A lo largo de la historia, incluso de la prehistoria de la humanidad, existe un interrogante que ha inquietado gran parte de la comunidad, desde los primeros filósofos, matemáticos, astrónomos y físicos del mundo. Lo más curioso es que en alguna ocasión tú también te hayas preguntado cómo se formó el universo, y que después de algunos cuantos segundos hayas dejado la pregunta rodar por alguna parte de tu cerebro. Bienvenido a las 4 teorías más relevantes del origen del universo. Comenzamos. Teoría del Big Bang. Se trata de la más conocida y en ocasiones también llamada teoría de la gran explosión. Esta teoría señala que el origen del universo habría ocurrido hace algunos 13 y 15 millones de años, cuando toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extremadamente pequeña, lo cual originó una explosión, generando la expansión de la materia y energía, dando lugar a las primeras estrellas y galaxias, formando así lo que conocemos hoy en día como el universo. Lo más curioso es que debido a esta explosión inicial el universo continúa en expansión, formando nuevas galaxias y quasars, haciéndose un universo infinito, o al menos por el momento. Teoría inflacionaria. Junto a la teoría del Big Bang, esta es otra de las más aceptadas y mejor fundamentadas, formulada por el gran cosmólogo y físico teórico estadounidense Alan Guth. Esta teoría propone que una fuerza única se dividió en las 4 que conocemos hoy en día, las cuales son gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, provocando el origen del universo. Se propone que el empuje inicial fue prácticamente inapreciable, pero fue tan fuerte y tan violento que aun cuando la atracción de la gravedad frena las galaxias, el universo todavía crece, incluso superando la velocidad de la luz, obviamente sin violar la teoría de la relatividad de Einstein, ya que lo que se expande es el espacio entre los objetos, y no el objeto en sí. Teoría del estado estacionario.
Esta teoría se opone a la tesis de un universo evolucionario. Esta teoría trata de explicar que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin. En pocas palabras, el universo no comenzó con una explosión, ni se colapsará en algún futuro, lo que nos lleva a la conclusión de que el universo siempre ha estado ahí. Teoría impulsada por el astrónomo inglés Edward Milne, y que en 1948 algunos astrónomos retomaron este principio y añadieron nuevos conceptos, como el principio cosmológico perfecto, que establece en primer lugar que el universo no tiene un origen ni un final, ya que la materia interestelar siempre ha existido, y en segundo término, es que el aspecto general del universo no solo es idéntico en el espacio, sino que también en el tiempo. Teoría del universo oscilante. Esta teoría sugiere que el universo es uno más del producto de sucesivas explosiones y contracciones. En palabras más claras, el universo ha explotado como lo explica la teoría del Big Bang, y de igual manera se ha contraído. A este proceso se le llama Big Crunch, teoría planteada por el profesor Paul Steinhardt, profesor de física teórica en la Universidad de Princeton, que nos explica que en el momento en el que el universo se desploma sobre sí mismo, es atraído por su propia gravedad, hasta el punto de encogerse nuevamente, suceso conocido como Big Crunch. En pocas palabras, este suceso marcaría el fin de nuestro universo para dar origen a uno nuevo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.